Bienvenidos en esta ocasión a su programa La Piedra de los Sabios. Me acompañan 4 excelentes personas que en otros programas no se consideraron expertos, pero nosotros para fines prácticos sí lo son. Y dentro de cada uno su saber, vamos a charlar el día de hoy un tema continuación de otros que hemos tenido aquí, que seguramente va a ser de su agrado. Este se va a llamar Visita al interior de la Tierra. En ciertos ritos, órdenes y textos de conocimientos, este es uno de los conceptos muy emblemáticos en la alquimia esotérica. Representa una fórmula críptica que encapsula un principio fundamental de la transformación espiritual. Y a continuación, y con este grupo de colegas y compañeros, vamos a tratar de desglosarlo en bien de la humanidad. Entonces empezamos hoy, nos acompaña Jaciel, nos acompaña Carlos, Francisco y Oscar Hugo. Entonces, colegas, cuéntenos, visita el interior de la Tierra en el sentido estricto de la palabra. Con gusto, Martín. Un placer estar otra vez y coincidir en este espacio con todos ustedes y que me hayas vuelto a llamar para continuar con estos temas tan interesantes que tienen que ver de alguna manera con la alquimia, pero principalmente con la evolución del ser. El vitriol, lo que acabas de decir de visita al interior de la Tierra me suena al vitriol. El vitriol era una frase, era un conjunto de siglas que es vitriol, que es visita en el interior de la tierra y rectificando encontrarás la oculta lápida. Tiene que ver con una suerte de secreto del iniciado o secreto del que practicaba la alquimia, que va a encontrar la piedra oculta, que la piedra oculta ya habíamos hablado en otras ocasiones de la piedra de los sabios. En ese sentido se refería, pero después trasciende el concepto de la piedra oculta, de la piedra filosofal, para llamarse la piedra donde estaba grabado el nombre de Dios o donde está grabado el secreto del macrocosmos y del microcosmos y sobre todo el secreto del yo, para esa evolución de la transmutación del yo. Es lo que podría, como en un primer acercamiento, entender por el vitriol. Muchas gracias, Martín, por volvernos a juntar y tocar estos temas tan interesantes. Vitriol, como bien dice mi compañero Oscar Hugo, es el visita al interior de la Tierra y traes la oculta lápida. ¿Qué quiere decir eso? Baja hasta el más fondo de tu ser para encontrarte a ti mismo. Y solamente así vas a poder mejorar o trascender. Porque solamente cuando haces una introspección y sabes cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, cómo trabajarlas, esas son las armas o las herramientas que te van a dar para poder ser mejor día con día. Entonces, yo lo interpreto, haz un examen de conciencia, haz meditación, llámalo como quieres, cierra los ojos y ponte a pensar sobre ti y ver los vicios y las virtudes que tienes, para con eso ser mejor persona. Bien. Martín, gracias como ya dijeron mis compañeros que me antecedieron, gracias por la invitación, por reunirnos otra vez. Un grato placer estar con todos ustedes y tomar estos tipos de tópicos. En palabras tal vez más coloquiales o más comunes, les podría decir que es como un acto de conciencia. Saber que en el transcurso del día, qué fue lo que hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar. Realmente es ver hacia dónde voy, si estoy llegando a mi meta, si estoy yendo por el camino, tal vez no ideal, pero sí que me planteé para llegar a ese punto. Obvio, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, lo ideal, no quiere ser remuneratorio, pero lo ideal es, pues sí, llegar a una línea recta, o lo mejor recta que se pueda, ¿no? Porque no tener un desvío también, no somos deidades para no tener este tipo de desvíos o quedarnos estancados un poco en el camino. Pero lo peor es quedarte en ese camino y no tratar de avanzar. Y es donde dices, ok,
Si no he estado avanzando ni para derecha, izquierda o hacia el frente, regresas a tu interior, bajas ahí, te pones, tratas de ponerte en un estado de meditación y saber por qué está pasando conmigo. Estoy a gusto con lo que tengo, qué es lo que más quiero, y es un acto de conciencia, ¿no? De una recapitular tus actos u hechos de tu día a día. ¿Qué veas, Cater? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación de nuevo y pues es de nuevo un gusto estar aquí con Oscar Hugo, con Francisco y con Carlos y bueno, también aprovecho y saludo al auditorio, que espero que les esté gustando esta dinámica y estos temas que están aquí en tu programa, Martín, La Piedra de los Sabios. Bueno, yo lo que pienso digamos, en esta frase que encierra un concepto es primero que nada, yo creo que es una invitación a que la verdad o el descubrimiento del ser no lo vas a encontrar afuera, sino es un camino hacia adentro. Y creo que ahí empieza como la pauta para entonces preguntarnos sobre nosotros mismos o qué hay dentro de nosotros. Eso es como que a primera instancia lo que me llega, Martín. Sería o podría ser como una exploración interior a manera de entrarle a un tema, voy a decir, del alma, del espíritu inconsciente, es decir, tratar de buscar esa parte de cada uno de nosotros en lo profundo. Puede ser. Definitivamente sí tiene que ver con que entres a algo. De tal suerte que en muchas escuelas iniciáticas se toma la idea de que hay que entrar a un elemento de profundidad, a una caverna, a una cueva. Los egipcios ya tenían esa tradición donde tenías que entrar a cuevas. Lo que a mí me surge es ¿por qué la referencia siempre de la piedra? En este caso de los alquímicos del vitriol estaban hablando o tenía que ver con la piedra que guardaba el nombre de Dios, la piedra de Enoch. Entonces también tiene que ver con encontrarte con tu espiritualidad, con ese sentimiento de lo sagrado y que de alguna manera te revela tu verdadero yo, tu verdadera existencia, tu consonancia con todas las cosas que te rodean para pasártela, supongo que bien, pero ya de una forma, digamos, hasta esotérica sería interesante. ¿Qué es lo que representa o cuál sería esa piedra oculta o esa oculta lápida, para saber el verdadero nombre de Dios? ¿Por qué el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Dios? ¿Qué pasaría si encontramos esas palabras perdidas? ¿Y qué pasaría si se pronunciara? Es bien interesante. No a manera alegórica ni psicológica, sino como realmente elemento material de encontrar esas Lo que palabras. es, Lo así, que es la palabra de Dios. ¿Qué sería? Rectificando, sinónimo, purificando, refinando, corrigiendo. Entonces, rectificando es darle una constancia. Yo lo tengo como darle una constancia. Si tú vas a hacer algo, dale una constancia a tus actos. O sea, me voy a poner de objetivo leer. Y voy a leer 10 páginas o 5 páginas. Vamos a empezar de a poquito. Pero tener una constancia. Entonces ahí vas rectificando, vas puliendo esa parte y ya generas un hábito y después ya se te hace de forma natural. Eso es lo que yo veo como. Sí, no, con tu comentario, Paco. La rectificación es estar realizando determinada actividad, lo que tú quieres y gustes. Pero entonces pones pausa para saber si vas bien, o como inicié mi anterior participación es, ¿voy bien o voy a rectificar si no me he desviado para mi objetivo? La práctica de cualquier hecho daría un maestro, pero la rectificación es, ¿realmente estoy yendo hacia donde me planteé desde un principio? ¿Voy a llegar a la meta? ¿O qué tengo que cambiar para lograr mi objetivo que me planteé desde un principio? Entonces ahí sería como el albañil que está construyendo su muro y de repente da un pasito para atrás para decir, caray, sí va derecha o ya se me corrió la... el nivel o plomada, estoy de acuerdo en eso. Aquí, un minuto de silencio, ¿qué onda? Bueno, yo lo que me viene a la idea son, bueno, para empezar, creo que Martín dijo un concepto muy interesante que es el inconsciente, y siendo así, entonces es algo que está oculto dentro de nosotros, y pensé sobre todo en Freud. Antes se pensaba que la conciencia o el consciente o la razón era pues lo único que existía, ¿no? No se cuestionaba si realmente había algo oculto.
Esto hablando en términos a lo mejor de historia del pensamiento. Ahora, Freud sospechó de que quizás, ¿qué tal si no es solo lo que se ve sobre el lago, sino qué tal si hay algo, así como hay algo dentro del lago, entonces hay algo dentro de nuestra conciencia o de lo que pensamos que es racional? Y en ese sentido, al concepto que utilizó Martín con el inconsciente, yo creo que, y llevándolo a cabo también con el tema de las palabras perdidas o lo que se decía en algunas escuelas iniciáticas, y lo relaciono además con un libro que a lo mejor a primera impresión parece ser que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero es El arte de amar de Eric Fromm. Pensemos que en principio nosotros estamos o partimos de una divinidad de un todo, ¿no? Y luego, al momento de llegar, digamos, a este nacimiento, que también tenemos una asociación en principio con nuestra madre, un vínculo, es cortado al momento de nacer, ¿no? Después tomamos esa conciencia de que somos separados de algo distinto a nosotros, que lo conocemos con el mundo. Sin embargo, nuestro inconsciente busca llegar a esa unidad, a ese todo. Ahora bien, si es así que nosotros en nuestra ignorancia, en nuestro inconsciente, en nuestro desconocimiento, buscamos algo que no conocemos, qué mejor manera de llegar a nosotros mismos, ¿no? Qué mejor manera de realmente reconocer que quizás hay una palabra perdida y que está dentro de nosotros o ha estado dentro de nosotros todo el tiempo y que tiene que ver con el tema anterior y con el camino iniciado que se ha dicho anteriormente, que es con el gran arquitecto universo. Creo que ese es hasta el momento lo que me llegan las ideas. No sé qué opinan ustedes, colegas. Sería entonces, a ver, el tema de vitriol, como vamos, el programa es Visita el interior de la Tierra. Pero vamos a la analogía completa del acrónimo Visita el interior de la Tierra, identificando encontrarás la piedra oculta. ¿En dónde lo utilizamos? ¿Cómo lo vemos? Quiere decir que tú ya lo tienes, lo hacemos consciente, ¿no? Ese inconsciente, esa alma, ese espíritu, y entonces recobramos esa nueva conciencia, es decir, morimos para revivir, puede ser algo así, para tener un nuevo yo, voy a decirlo así, o sea, un yo desde la perspectiva, no del ego mundano, desde el yo como un ser espiritual y del alma, porque entro en algo para volver a ser, o sea, porque me tengo que dar cuenta, tendré que ver como una muerte. A un concepto, o sea, conceptualmente hablando. Yo lo atribuyo a lo siguiente, y es una interpretación simbólica de lo que es no necesariamente la muerte, pero es el cráneo. En muchas culturas y en muchas organizaciones iniciáticas se tomó el cráneo como símbolo de trascendencia, muerte y eternidad. Pero también da la suerte de que ahí, después se enteraron de que ahí había un órgano llamado cerebro, que era el generador de las ideas, que después en la ilustración se le dio esa cualidad o esa característica simbólica. Entonces, quiero pensar que visita el interior de la Tierra, entendiendo que los huesos están hechos de elementos materiales, y si vemos el ser humano como los 4 elementos del mundo antiguo, que el fuego es la temperatura que tenemos y que también lo atribuyen con los jugos gástricos, el aire, la representación de lo que respiramos, porque para eso es vida, el líquido, un porcentaje muy alto, no voy a decir exactamente cuál porque no recuerdo, pero somos agua, pero también somos tierra a través de los minerales de nuestros huesos. Entonces, el visitar el interior es visitar el interior de tu caverna interna, que se llama cerebro, que se llama cráneo, para entonces hacer una evaluación de un concepto que nunca vas a alcanzar, que es el nombre de Dios o la oculta lápida, la oculta piedra, pero vas a rectificar para llegar o a acercarte y aproximarte a esa meta. Entonces es como una suerte de ideal, de búsqueda, que te da como ese simiente para seguir avanzando, que a la vez te hace evaluar lo que ya hiciste y tal vez continuar, rectificar, modificar, asimilar y seguir con la estructura, con ese objetivo. Bueno, comentando, iniciando tu pregunta, tu cuestionamiento, Martín, es en relación a la muerte. Bueno, para que me vayan acostumbrándose a mí, me gusta mucho citar. Pensé en Plutarco, morir es ser iniciado. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué clase de muerte nos está invitando tanto tu cuestionamiento, Martín, y esta frase, ¿no? Yo creo que es una muerte simbólica, y tiene que ver, pues sí, con
con entender que el verdadero camino no es lo externo, no es digamos, el mundo material, sino el verdadero camino es reconocer que todo ha estado y está dentro de nosotros. Esa es como que mi propuesta por el momento, y en relación a lo del vitriol. Pues sería más o menos como dicen algunas lecturas, por ejemplo, el Kybalión, como es arriba es abajo. O sea, El correspondiente. ajá, que sería de Eso buscar, está cerca. buscar la divinidad. O sea, se dice que también en la religión católica dice que uno está con Dios y Dios está con uno. Entonces sería el buscar la divinidad de uno mismo. Y sería el reconocer la palabra de Dios o el nombre de Dios para como desbloquear esa parte divina y darnos cuenta que nosotros somos creadores tanto de nuestro propio destino como también podemos afectar a las demás personas. Entonces, solamente bajando al interior de la tierra, o sea, haciendo un examen de conciencia, pues es como te das cuenta, como bien decía antes, tus defectos, tus virtudes y cómo vas a utilizar esas herramientas para influir tanto en tu día a día como a las otras personas. Porque si eres un padre de familia, pues vas a influir sobre tu hijo o vas a influir sobre tu pareja. Vas a no regir la casa, pero eres una parte importante, eres un pilar importante. Fíjense que yo no considero que sea muerte. Bueno, yo no lo interpreto el vitriol como un elemento ¿Y de simbólico? muerte, ni simbólico. No, perdón que te interrumpa, pero no, tampoco es simbólico. Más bien, se da esa interpretación como para poderlo entender, pero más bien es un cambio de qué soy yo y qué quiero ser. Y si estoy a gusto con lo que soy actualmente o quiero un cambio. Y si quiero un cambio, entonces trato de buscar esa lápida o ingresar a mi yo interior, buscando esa lápida, buscando esa piedra filosofal que ya se mencionó en el episodio anterior, es, ¿estoy de acuerdo realmente con lo que estoy haciendo o qué cambiaría? Rectificar lo que donde voy ahorita o cambio algo para entonces ser un nuevo yo de cierta manera. Románticamente, pues sí sería para mí el que mueres y el que es un nuevo yo, un nuevo renacer. No, creo que sigue siendo el mismo a cierto punto, pero con otros ideales, otros pensamientos, otros objetivos, ¿sí? Eso para mí sería el vitriol junto con lo de esta. Y una vez que bajes a ese descubrimiento es buscar esa piedra filosofal, piedra de los sabios. O igual, ¿por qué aquí no nos dice que realmente ya encontramos la palabra de Dios? Siempre lo asociamos a una divinidad. Y tal vez para mí la palabra de Dios encontrada es saber cuál es mi misión aquí. No sé. Tal vez el ser un maestro de algún arte, el ser doctor, no sé. Y esa es la misión y esa es la palabra de Dios. Bueno, pero aquí no estamos hablando de la palabra de Dios, estamos diciendo el nombre de Dios. O sea, la palabra que encierra y reviste el nombre de Dios, que es el vitriol. Como tantas referencias, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Vitriol, el inveni verbum enore leones, encontré la palabra en la boca de león, que también tiene que ver mucho con, que es casi la misma analogía alegórica del vitriol. Encontré la palabra divina o la palabra del Dios en la boca de un elemento furioso, digamos. En este caso dices, entre el interior de la tierra, un ente, un lugar desconocido. Entendamos que esta palabra viene de la Edad Media. No había luz LED, no había celulares, no había a lo mucho que llegaban eran antorchas. Pero vas al interior de la tierra, en esta perpetuidad de la oscuridad del elemento tierra que te abraza, vas a buscar a través de la rectificación del yo la palabra divina. ¿Si se está buscando la palabra divina o no se está buscando la palabra divina? ¿O cuál es la palabra que se busca en el vitriol? ¿Para qué te sumerges? ¿O para qué haces ese viaje, esa odisea? El viaje del inicio, ¿para qué lo haces? ¿Cuál sería la palabra? Pienso yo. Mira, en términos ahorita que hablamos, me vino una pregunta de la Tierra específicamente. Sabemos que en algunas órdenes, en algunos viajes iniciáticos, que ese también valdría la alegría darle un programa a esta parte, es que simbólicamente también te encierras o te sumerges o entras, digamos, a un lugar oscuro con ciertos elementos. Y regresamos un poquito a la alquimia, la sal, el mercurio, ¿no? El azufre como tal para la transmutación del alma. Entonces, si partimos de la base que vamos a buscar o rectificar o entrar en un yo, en principio me viene la pregunta, ¿cómo entro?
¿Cómo entras? ¿Te llevan? ¿Vas? Yo ¿Te creo que es, invitan? yo creo que es algo muy personal. O sea, el ya bajar hasta tu interior, hasta la caverna, así te lleven, pues ahí puedes morir de miedo o puedes resurgir como un hombre nuevo, una persona nueva. Pero siempre debe de ser como que tú pidiéndolo, tú queriéndolo, tú dando el primer paso para que te muestren dónde está esa caverna. Y ahí tú tienes que bajar. No te van a apuntar con armas ni te digo en otras épocas o en otras escuelas mistéricas, pues era de que, bueno, yo pedí el ingresar a esta escuela, pues ya le dicen, pues bájate. Y aquí ya nadie se raja, porque ya te abrimos la puerta. Entonces, pues ahora pasas toda tu odisea. Ahora, en la actualidad, pues yo digo que es algo muy personal. Es algo así como que yo decido el hacer mi examen de conciencia. Porque si trates de hacer el ejercicio, si tú no estás, si tú no quieres hacerlo, pues nomás te vas a hacer tarugo y pues no va a pasar nada. No va a haber una gran relevancia, no vas a encontrar, la luz, mm, no vas a morir a tus vicios para renacer como una persona nueva. ¿Que el renacer es antes morir? ¿O no? Es- bueno, en un sentido muy amplio puede ser. El renacer sí tiene que ver como una suerte que moriste en la ley paliquinésica. O la mentepsicosis, que es la transmutación del alma. O sea, que el alma viaja, deja tu alma y toma otra forma corporal en otro cuerpo, en otro nacimiento. O simplemente vienes de la nada y, bueno, es que erré. Sí, Re. tienes razón, sí, sí vuelves a nacer. Pero puede ser en esta misma vida, no necesariamente tiene que ser una muerte. O Sí, dejas tu yo anterior. por eso habló Martín de la muerte simbólica, ¿no? Se puede pensar así, ¿no? Desde ese concepto. Y además, Puede ser. bueno, finalmente es alquimia. Sí, señor. O sea, en un momento de expresión, digamos, literaria, simbólica, pues nos hace o nos lleva al concepto de renacer, de ser uno nuevo, ser un renovatum, pues, un iniciado desde una renovación, voy a decir, mental, espiritual, hasta psicológica y corporal, toda vez que entre el equilibrio de estos elementos vas a hacer un nuevo tú, una nueva versión que hablábamos en un programa anterior, una mejor persona en conceptos y también en materialidad. O sea, vamos, la materialidad como la conocemos no es un elemento ni ajeno, por supuesto que no lo es, pero tampoco no lo es, o no podría ser todo, aunque en esta época moderna pareciera que es lo único que importa. Entonces, este tipo de temas, este tipo de conceptos, pues salen del, digamos, como que la jerga común de lo que se mira en otros estados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir entonces para ondear un poco más en el tema? Es que sí, te doy toda la razón, porque entonces se aplica este renacer un algo que no estaba a un algo que ya está. Sí. Entonces sí hay una cierta pérdida de lo que ya no está. Y acordándome de Hasiel, que está nomás, que menciona mucho, de que cita a muchos autores, recuerdo que había un tema de la movilidad y de lo que nada se mueve entre Heráclito de Éfeso, que dice todo se mueve y que yo y el río ya no somos los mismos, y Parménides, que es una ilusión y que nada se mueve. Viene Aristóteles a resolver el problema, que somos en potencia. Es decir, que una semilla es en potencia un árbol, pero mientras no pase, se va a quedar en estado. Y ahí resuelve el tema de Parménides y Heráclito. La cosa aquí del vitriol es entonces la suerte de cómo llegar al vitriol. A mí se me ocurren muchas maneras, no sé cuál pueda ser, a través de la conciencia, la epifanía, la revelación, la meditación, la respiración, qué sé yo. Pero si no entendemos que es el entrar al yo personal, en esa manera etérea o esa manera simbólica, alegórica, pues entonces sí tengo que tener esa visión del yo, respirar, ser autoconsciente de mi realidad y que existe un ente dentro de mí mismo que me puede dar la pauta para renovarme. Lo que a mí sí me gustaría retomar es renovarme para qué o cómo voy a renovarme a través de esa palabra, porque aquí hay dos palabras dentro de esta frase vitriol que se me hacen muy importantes que deberíamos abordar. Es rectificar y la palabra. O sea, aún hay una palabra perdida.
¿Cuál será esa palabra perdida? La palabra el verbo, el logos, qué sé yo, se me ocurre. Caray, logo. sí, nos dejaste creo que- pensando mucho, ¿eh? Es que primero fue el verbo, primero dicen antes de la Biblia, en el pasaje de Juan. Sí, la pues, Vulgata. La Vulgata es toda la que se traduce del latín, del griego al latín, que te decía, primero fue el logos, y el logos está con Dios, porque el Dios es el logos, o llave, como lo mencionen. Ya después le cambian al verbo, pero era el logos, la palabra. Ahorita que hablas también, me vino la parábola del grano de mostaza, que al final tiene que ver con ese tema de que pues ahí está y simbólicamente hasta que no detona o no hay algo. O sea, potencialmente pues es la semilla más pequeña. Sin embargo, pues tiene que haber un elemento, ¿cuál? ¿Puedo decir voluntad? Oye, pues mírate, si quieres verlo un poquito más, digamos, literal, el de viajas al interior de la tierra es como para sembrarte, ¿no? Para, para sembrar esa idea, esa divinidad, o conocer esa semilla que es así como, ¿qué pasa si conocemos el nombre de la deidad y lo pronunciamos? Pues puede ser que germine esa semilla y vas a elevarte hasta los cielos, conociendo todo. Entonces, iniciarse, o bueno, adentrarse es descubrir algo. Sí, 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 sí. Qué interesante. Ahora, ¿qué descubres? ¿Qué poder? O sea, vamos otra vez, aterrizando un poco en este concepto para alguien que de repente pues, le pueda parecer interesante o no, y puede decir, bueno, pero no me has dicho qué es el vitriol. O sea, sí, entras, llegas, descubres, purificas. ¿Qué significa purificar? Pues que somos impuros o qué. Qué buena pregunta. Yo creo que sí soy impuro. No, intentando desarrollar más de lo que han venido diciendo mis compañeros, yo creo que, y reflexionando al respecto también de sus comentarios, yo creo que sí, quizás está esa búsqueda de algo que no conocemos, porque curiosamente, y me llega esta duda y reflexión, ¿cómo estamos buscando algo que no conocemos? Y si no lo conocemos, ¿cómo vamos a ver cuando lo encontramos? Ese es, entonces, digamos, llegar a ese interior de la tierra, ¿y por qué la tierra, no el mar, no sé, quizás, o no el agua, pensando en elementos, o el fuego, ¿por qué la tierra? Y yo lo asocio con lo mejor con una muerte sí simbólica, pero entonces, al morir, ¿qué es lo que se nos va a develar? ¿Y morir ante qué o hacia qué? Yo creo que morir quizás a una versión muy antigua, muy, digamos, relacionándolo con lo sagrado y lo profano, muy profana, y no llegar a ese punto de nuestra espiritualidad que nos ayuda a entender que realmente somos seres divinos en primera instancia y que digamos, devenimos de Dios, y que entonces en nosotros no solo está esa palabra, digamos, perdida, sino que nos permite entonces encontrar la verdad. Si somos impuros o puros, no sé si sería correcto como catalogar. Yo pienso como a lo mejor en el viaje de loco, digamos, con a las personas que tienen algún conocimiento acerca del tarot, te vas como casi sin nada, pero ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es ese camino que uno no sabe cuando, por ejemplo, uno al nacer no sabe cuál va a ser su porvenir o qué estamos haciendo aquí, ¿no? Pero quizás en las experiencias que nos va dando la vida, las enseñanzas que nos va dando la vida, nos va adecuando nuestra misma conciencia, nuestro mismo, digamos, yo superior o yo divino, encauzando precisamente donde siempre debemos o debimos estar, que es con nuestra divinidad. No sé si me acerqué un poco a tu respuesta y no sé quién más puede decir algo al respecto. Ampliando, bueno, no ampliando, haciendo referencia a lo que ya dijeron mis compañeros. ¿Por qué tierra? Para mí sería tierra, porque como dijeron, podemos sembrar ahí la semilla para que florezca algo. En un mar o en un agua no podemos sembrar nada. También tierra, ¿por qué? Porque podemos poner la primera piedra, los cimientos, para que la estructura tenga una fortaleza real. Lo que quieran construir, pero que sea una estructura fuerte y que desde abajo sea muy sólida, no esté temblando. ¿Morir qué? Morir o sepultar tal vez ahí mismo, enterrar los vicios para que renacer o revivir
con mejores virtudes y hacerlas en la práctica, pero que queden bien cimentadas. Es lo que a mí se me viene ahorita con lo de la semilla o por qué tierra y no cualquier otro elemento. Que al final puedes pasar por varios, ¿no? El O sea, agua es vida y puedes ahí poner algas. No, indudablemente. Sí, sin duda. Sin el agua no podemos germinar la semilla. Ahí nació No la podemos, vida. a lo más literario, pues sin el agua no podemos llevar aquella mezcla consistente y idónea para tener un cimiento real después de ponerle arena, cemento y grava, lo que necesiten. Necesitamos el agua, indudablemente. Pero tratar de poner eso en algo no, digamos, semisólido, se va a derrumbar. Es como tratar de construir en los castillos en el aire, ¿no? La Tierra está atribuida de forma alquímica, se le considera un elemento material. Otros elementos son no materiales, por ejemplo, el fuego. El fuego es elemento de energía y poder. Pero la materialidad está representada geométricamente en el cuadro y materialmente en la Tierra. Entonces, vamos a viajar a nuestra materialidad. Me acuerdo de un libro, no del autor, y se me hace muy desatinado no mencionar el autor, si quieres luego lo paso sí, para que, sí, lo para- ponemos acá abajo. para hacer la referencia. Era un maestro Rosacruz, el libro se llama La Revolución, Revolución, así se llama, que decía que la palabra perdida de Dios era el entendimiento de nuestra conciencia del yo, pero sabiéndolo aplicar al respirar. Porque al respirar, según su tesis o su hipótesis, era que el respirar era lo que regulaba prácticamente todo y te sanaba. De tal suerte que todas las palabras que se acercan o se aproximan tanto en el tetragramatón como las palabras bíblicas de Dios, Yahvé, Dios, Jehová, Elohim tiene que ver con respiración. Y le decía que la invocación o la pronunciación de la palabra, o sea, ahí estás mencionando el yo del principio. O sea, era respirar, era aprender a respirar, porque eso era la sanación. Y hacía una analogía de cómo se pronunciaban ciertas palabras de deidades desde los mayas. Y también tenía que ver con la respiración y con elementos guturales. Y a la vez hacía la analogía con una visión budista de los monjes tibetanos cuando hacen sus mantras, que guturan la voz y practican hacer cierto tipo de vibraciones guturales para tener paz interior y tener efectos en el yo, pero regulando la respiración desde el diafragma hasta la garganta, la frente. Y era entonces el conocimiento, decía ese autor, ese Rosacruz, que pronunciar a Dios o correctamente era entender tu propia respiración, porque la respiración era parte del conjunto de los 4 elementos para llegar a la quinta esencia. Entonces pienso yo que puede ser eso, esa materialidad. Viajas a tu materialidad para encontrar esa visión sagrada de lo divino que puede ser aplicado a través de la respiración. Es la hipótesis. Entonces, bajo esa tesitura y esa hipótesis es como aprender a vivir y convivir con los demás. Puedes aprender a vivir y estar Aprender a sano. vivir así. Ya lo que quieras hacer con... En equilibrio. Sí, O buscar un equilibrio, o encontrar, no buscar. encontrarlo. Yo creo que es encontrarlo. O sea, encontrar un equilibrio teniendo la base de la conciencia clara de la materialidad, es decir, lo que decíamos de la tierra, sobre el de la tierra, la piedra filosofal, hablábamos en el otro capítulo, lo que tratábamos de explicar un poco lo que es alquimia, es transformación, o sea, seguimos hablando de transformación, y transformación es personal para nuestro ente social, pues somos seres sociales, no hay nadie solitario, o sea, no hay una comanda de ser solitario, ¿no? Pero aquí, digo, sí estamos hablando de transformación, pero aquí estamos hablando de cómo empezar ese proceso, cómo empezar ese viaje, porque el ritual es hacer un viaje. Entonces ya es, ok, está la piedra filosofal o la piedra de los sabios, entonces, ¿cómo voy a viajar para allá? ¿Cómo voy a transformarme? ¿Cómo voy a salir de esa crisálida para convertirme en un insecto volador o una mariposa? El primer paso es Rosas. tener la intención de quererlo hacer, La voluntad. la voluntad. Una vez de eso, aceptar mis errores, aunque sean 20 y tenga una sola virtud, pero aceptarlos Sí. e ir eliminando eso. Creo que ese sería el camino así de tal. Purificándolo, podemos decir, Javier, depurándolo, Sí, depurándolo. o sea, purificándolo. Y dentro de ese camino, después de que ya decidí y reconozco, sobre todo reconocer mis
vicios, el camino que esté llevando, me paro, rectifico si voy bien o no, cuántos he eliminado, o si ya sume más. Es correcto. ¿Ustedes creen que, o sea, estamos hablando de una visión alegórica de algo interior? ¿Creen que materialmente sí existió una cueva donde estaba encerrada la palabra sagrada, la palabra de Dios, el nombre de Dios, en el templo de Jerusalén? En el No solamente templo de- era una alegoría, El templo de Salomón. puede ser, o sea, se me ocurre, o sea, me dio la Pues, a mí se curiosidad. me ocurre otra cosa. Estamos hablando de materialidad. Digo, ya sí, poniendo con mucha imaginación, igual esa cueva, ese vitrón es cuando lo sepultaron 3 días. Ah, no. Dejó impregnado, hasta más allá del manto sagrado, a lo mejor dejó impregnado la palabra. ¿O qué Que tal no se la trajeron en el manto. que fue un viaje iniciático donde Jesús era un maestro y para transformarse bueno, más bien, era un proceso de iniciación, entonces para transformarse en un maestro o un maestro completo y ya encontrando a la divinidad personal, tenía que viajar 3 días de ayuno en un lugar oscuro para hacer un examen de conciencia y otro más le quita la piedra para que ya renazca. Digo, hay una teoría sobre eso. Entonces, entrar al verdadero vitriol te vuelve crístico. Sí, porque No, encontrarías tu divinidad. Yo creo que lo tomo como una analogía nada más. No porque si hagas eso ya vas a... Recordemos que no es tema tanto de religioso, pero sí, pues a veces agarramos referencias. No, pero, Sí, pero concuerdo, recordemos, pero no. recordemos que el de hacerse crístico es hacerse como una divinidad, es encontrar, es ser como el elegido o Sí, la señor. persona que Sí. El ungido. ya pasó Más bien el ungido, ¿no? un plano de conciencia. Ujú. Y está en otro lado. Y ¿cómo se llama? Los grandes iniciados, de hecho hay un libro que así se llama, te hablan que encontraron eso, encontraron su parte divina y se volvieron Cristos. De hecho, hay un podcast donde está el vampiro canadiense que él dice, ahí han existido 33 Jesús en todo el mundo. Y yo creo que estuvo mal empleado su palabra. 33 Cristos, yo creo, o tal vez muchos más, pero al hablar de Cristo o de el Cristo, el ungido, es encontrar esa parte divina. Fue la persona que sí pudo trascender, como el que llegó al nirvana, donde ya todo lo material ya no te importa. Ya estás, ya encuentras esa palabra y la vas a compartir con el mundo, solamente que el problema es que se pervierte. Cuando se institucionaliza una idea, se pervierte toda la bondad que hay en ella. Eso es lo que yo creo. Así es. Como los dejé, ¿verdad? Sí. Bueno, para empezar, cuando menciono, bueno, ahorita que los escucho, bueno, es realmente primero cuestionarnos, porque hay, digamos, algunas posturas, como en el caso de la cábala, el nombre de Dios puede ser, expresado. Se supone que es inefable, o sea, no se puede decir. Ajá, no Está se hecho puede de decir, tal pero suerte puede que ser no lo puedes. expresado. Si no es así, entonces, ¿cuál es como la invitación? ¿Cuál podría ser la invitación? O sea, conocer una palabra que no puede ser expresada ni conocida. En este caso estamos hablando de Dios. Dios no puede ser expresado, ¿no? Y si no puede ser expresado es porque no puede ser entendido. Ya lo que expresaste es al decir Dios. Es que no lo puedes decir. Sí. No, es que románticamente sería, no lo puedes decir, lo tienes que sentir. Por eso es inefable. Pero por eso estoy ahorita con sus mismos comentarios. O sea, digamos, yo me hace cuestionarme eso. Porque digamos, hay culturas o religiones que sí puedes, bueno, no se cuestionan eso. Tan es así que le dan atributos a una deidad, a una divinidad, ¿no? Uh-huh. Y en otros casos Dios no puede ser expresado. Y a lo mejor en esto que menciona aquí mi compañero Oscar Hugo, si es así, ¿en dónde estaba oculta a lo mejor la palabra de Dios? ¿Realmente estuvo oculta en el templo de Salomón? ¿En qué parte? Y si es así, ¿cuál era o cuál es? Pienso cuando se le preguntó, cuando preguntó Moisés, se dice que preguntó, y bueno, con mi lenguaje, con el lenguaje, digamos, de nosotros, cuando dijo, a grosso modo, ¿quién eres tú? Pues dice, yo soy el que soy, ¿no? O sea, y lo pienso, y algunos lo relacionan con el ser de Parménides. Yo soy el que soy, es algo constante, algo eterno. Algo quizás que, si bien decía, digamos, Parménides es finito, pero es perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, relacionándolo a lo mejor con el tema de lo que se está buscando, cuando llegamos ahí al vitriol, lo que se está buscando es una palabra que no puede ser nombrada. ¿Cuál es el fin o el propósito? Yo creo que es reconocer que
hay una divinidad dentro de nosotros. ¿Con qué? Pues para participar de ella, ¿no? Y pienso en un texto muy bonito que se lo recomiendo se llama El Protréptico de Aristóteles, en donde, digamos, él exhorta a todos en ese manual o en ese texto, o como le quieran llamar, a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque precisamente nuestra parte racional o razón, pensando desde la perspectiva griega clásica, no desde nuestra actualidad, es algo que nos relaciona o nos ayuda a participar con lo divino, con la deidad. Entonces, en cuanto nosotros hagamos filosofía, más practicamos nuestra parte divina, digamos, más racional, y eso nos acerca a nuestro lado más divino. Que podremos decir, digamos, en el lado divino, es entender una cierta misión, podría ser, es decir, ¿a qué estamos aquí? O sea, ese interior de la tierra, o sea, cuando entras a lo divino entre la palabra y entre el propio ser, nos lleva a algo que, si entendí bien, también somos interminables. Es decir, decíamos, bueno, ¿qué estoy buscando que no conozco? ¿Qué estoy buscando? ¿Y cómo sé si lo encontré? ¿Qué tal? Pero para mí, ahorita por los comentarios vertidos, para mí es que la palabra perdida es encontrarnos nosotros mismos. Por eso no hay como que no se pueda pronunciar, y el camino de cada uno de nosotros es muy diverso. Por eso no hay una palabra tal vez como tal. Me acaba. Me agrada tu idea, Estaba pensando en eso y concuerdo con Carlos. Les voy a citar un pequeño verso de un poema que escribió mi padre, Óscar Hugo Rodríguez Bogarín. Un fuerte abrazo. Que decía: habla de Dios. Podría pronunciar tu nombre, mas si lo hiciera así rompería la esencia de ti y te pondría en el río profano que maneja el hombre. Se te podría esculpir de metal o granito, oro, plata, diamante o metal, pero quedaría reducido tan poquito que lo grande e infinito sería material. Y sigue el poema. Tiene que ver con eso. Yo también estaba en ese sentido y hice como una conclusión de que el visitar mi materialidad que está interna, la que no se ve, mi yo esotérico, es encontrarme con esa percepción única y personalísima de lo que yo puedo entender como elemento de lo sagrado para estar en consonancia con la realidad. Ahora, recordemos también que se dicen que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. De ahí fue cuando me surgió esto de que igual es encontrarme a mí mismo. Yo soy la palabra perdida, tal vez. Pero para encontrarla, o saber esa misión, ¿ok? Otra vez vuelvo a los vicios, hay que eliminarlos y empezar a trabajar por las virtudes. Y eso nos va a dar una guía, una luz, una constantemente verificación de que si vamos bien o no, purificación en el camino. Que ahí podría ser como el siguiente tema que podamos abordar, ¿no? El viaje iniciático. O sea, es decir, ya vimos el vitriol, pues, pudimos ver o un poquito desglosar qué es el interior, es esa justificación natural del hombre al preguntarse, que es el único animal que pregunta el por qué y si hay algo divino o no hay más allá. Cuando en un momento dado es interno, lo encuentras, pero vas llevando ese viaje, ¿no es cierto? ¿Con qué podemos concluir? Cuéntenme, brevemente. Pues, mira, vitriol es conócete a ti mismo para poder renovarte. Eso, con esa frase yo podría terminar. Al conocerte, aceptar tus vicios o tus errores y trabajar para eliminarlos. Okay. Descúbrete, viaja a tu interior y descúbrete lo que tengas que descubrir y tal vez vas a conocer lo que tengas que conocer para vivir en esa consonancia con los elementos sagrados de la realidad. Okay. Sí, creo que también, bueno, ahorita, escuchando la conclusión de Francisco, sí, es creo que muy similar a lo que se dice que estaba escrito en el templo de los Delfos, no sé, de Ipsum. O sea, hombre, conócete a ti mismo, y le agregan y conocerás al universo y a sus dioses. Entonces sí, creo que va por ese camino. Qué interesante, ¿verdad? Amigos, bueno, pues si podemos concluir con me gustaría invitarlos y a todos los que nos han visto a que nos sigan, a que propongan aquí también algún otro tema. El siguiente que vamos a tocar ahorita, yendo un poquito en consonancia con nuestro tema, puede ser un viaje iniciático. ¿Qué les parece? Y si todos tienen la oportunidad de podernos acompañar, nos dará mucho gusto. Y bueno, pues para todos, gracias. Por el momento dejamos aquí. Síganos entonces y hasta la próxima. Gracias a todos. Dale, gracias. Hasta luego. Denle like y suscríbanse.